Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. Presentado por Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Pérez Rivera, Salas y Peña, Defensa Legal. Amigos con Derechos. Y hoy estamos bien contentos, bien emocionados porque tenemos a una persona que es una referencia a nivel mundial en lo que refiere a lo que se llaman las piezas de arte performáticas o performance. Ella es Rocío Bolívar, que en este medio se le conoce por algún performance que hizo alguna vez, como la congelada de uva. La verdad es que estoy muy emocionada porque, como ya lo he dicho, es una autoridad a nivel mundial en esto del performance. Y bueno, performance, hubo un tiempo en que esa palabra se volvió como muy común y ya cualquiera que se sube y hace un berrinche dice, ¡ay, está haciendo su performance! Pero, ¿qué es en realidad el performance? También está con nosotros, por supuesto, Héctor Pérez Rivera. Y pues bueno, estoy dando el preámbulo porque esto es un caso que ha generado mucha polémica sobre lo que ocurre a veces, pues no propiamente en los escenarios, porque vamos a ver que el performance no tiene que ver con los escenarios como cuando aludimos a la palabra con respecto a teatro, pero ocurrió algo que tiene que ver obviamente con temas legales y por eso es que está aquí con nosotros y por supuesto Héctor abordará esta historia desde el punto de vista legal. Pero primero, ¿qué es performance, Rocío? Bueno, primero agradecer muchísimo al licenciado Héctor Pérez Rivera, quien me ha ayudado a entender qué es lo que pasó en un momento en donde uno entra a otra dimensión de pensamiento y de acción. Él se ofreció a defender mi manifestación artística libertaria. Y eso para mí vale todo. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por estar aquí en tu programa, Amigos con Derechos. Y justo a reserva de lo que vamos a empezar a platicar, cuando yo tuve conocimiento del caso y del escarnio público que estaba viviendo Rocío por este caso, de hecho a quien me acerqué fue a Rebeca. Yo no tenía el placer de conocer a Rocío y le dije, oye, Rebeca, fíjate que a mí me interesa mucho acercarme a Rocío, platicar sobre su caso y ofrecerle apoyo legal, porque realmente es una injusticia si ella es sancionada de alguna manera por una expresión artística que puede o no gustarnos, pero como decía Voltaire, ¿no?, que es un principio esencial de la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental. Puedo no estar de acuerdo con lo que digas, pero daré mi vida por tu derecho a decirlo, ¿no? Y me parece que esto tiene mucho que ver con el mundo del arte, pero quizá no todas las personas que nos escuchan sepan lo que es un performance. No sé, Rocío, si nos puedas platicar qué es un performance. Afortunadamente, toda la gente avesada en la performance te puede decir, es que no tiene una definición. Eso es lo primero que te pueden decir. Porque yo sé que no es teatro, porque el performance ocurre de verdad, es decir, no estás recreando. El principio actoral te dice que el actor recrea la vida y la realidad en una condición artificial, ¿no? Y hay técnicas para hacerlo, ¿no? Y creo que la diferencia con el performance es la persona que ejecuta un performance sí está sufriendo, sí está sangrando, sí está ahogándose, sí está ocurriendo el sufrimiento o el dolor o la emoción, sea positiva, sea negativa, ¿no? Pues ese es el gran valor del performance, que se convierte en una pieza de arte que solo ocurre una vez. Sí, una vez porque es algo que se vive. Por eso se le conoce en inglés como live art. Entonces, es arte en vivo, porque no tienes un guión, porque no sabes qué va a pasar del todo, porque te estás exponiendo sin necesidad de que tengas
cuando haces un rehearsed, cuando haces como en el teatro, que te unes con el grupo para hacer una prueba. ¿Cómo le llaman ustedes? Ensayo, exactamente. Exacto. Ajá. Entonces, no hacemos ensayo. El público es parte. Exacto. Entonces, sí es verdad que uno tiene una idea, todo parte de una idea. Entonces, no actúas porque estás enfrentándote a algo desconocido. No haces lectura ni escaleta. Nada. No haces guión, no se divide en primer acto, segundo acto, tercer acto. No. Es una acción real. No actúas, eres tú mismo. Actúas tú mismo. O sea, no es actuación, tú eres tú Pero mismo. sí llegas claramente con algún objetivo, ¿no? ¿Quieres impactar en tal o quieres comunicar en tal o no? En ¿Tampoco? muchas ocasiones sí y en otras no. Hay performers que llegan sin ninguna idea y van haciendo lo que se les ocurre y interactúan con la gente y así se va creando la performance, ¿no? Pero hay otros que sí. Yo en mi caso sí tengo una idea que mi maestro Juan José Burrola denominaba el epifenómeno. Entonces, el epifenómeno es esa idea que se materializa en tu consciente después de un trabajo inconsciente de hacer links diversos de tus vivencias para transformarlo en ese eureka, en esa ocurrencia que te llega a la mente ya estructurada. Entonces, ¿qué hace el performer? A partir de una ocurrencia que te llega del inconsciente, llevarlo a una realidad exterior. Ahora, tiene un lenguaje como el de los sueños, que en el sueño puedes volar. Entonces, lo que hace el performer es cómo aterrizo esta idea, esta ocurrencia que me parece extraordinaria, lúcida, que a mí misma me deja pasmada, porque no es que yo la piense y voy a hacer esto, no, te llega y tú es como ese eureka de wow. Entonces, ¿qué hace el performer? Ve de qué manera puede bajar esa idea a la realidad para compartirla con un público, sabiendo que el público es parte de esa acción que vamos a hacer entre el público y yo como performer. Casi no hay performance de este tipo en México, porque la gente va, se sienta y espera a ver. Es raro el público que sabe que tiene que ser parte de y que no hay como una regla de, me voy a sentar en unas butacas. No, a veces no sucede en un teatro. Del caso que vamos a hablar se ocurrió en un foro, pero hay veces que ocurre en espacios que se cierran para que esto ocurra. Esto se da mucho en Europa y entiendo también que hay como escalamiento, ¿no? Es decir, hay performance, por así decirlo, hardcore, a una que tú pertenecías, es decir, que perteneces, ok, todavía perteneces. Todavía tengo donde voz, explica eso, porque puede ser, hay gente que puede sentirse un poco perturbada con lo que bueno, ven, eso es parte, ¿no?, de la performance. O sea, no es un arte que se vende como un espectáculo, como una novela, como un show. O sea, el performance pretende sacudirte, pretende entrar ahí en ese inconsciente que podemos compartir, pero que no quieres ver, que no hay a la redonda nada que te lo abra más que la performance, porque todo está condicionado, ya sea como un objeto vendible, como una puesta en escena que venga gente. Aquí no es eso, no se trata de eso, se trata de abrir conciencia, de manifestar cosas que están veladas por el sistema en el que vivimos. Y bueno, si yo logro que tú te simbres, estoy llegando a otro nivel, no a tu nivel de pensamiento, a tu nivel de sensibilidad, a ese inconsciente, claro, que sabe lo que tú has vivido desde otro punto de vista que no es el consciente. Ahí están tus traumas, ahí están tus preocupaciones, tus angustias,
ahí es donde queremos llegar. Ahí es donde queremos tocar la puerta y que salgan nuestros monstruos y la caja de Pandora y que veas aquello que nadie te deja ver porque no quiere que interrumpas esta historia bonita y bella de la vida. Muy bien. Has hecho cosas muy disruptivas, defecaste sobre una foto de Peña Nieto, y claro, hay veces que nosotros decimos, ay, como mierda al político, y una cosa es decirlo como una metáfora y otra cosa es verlo hacer, ¿no? Ahí está el comido mi mierda. ¿Por qué? A ver, porque no es comer mierda por comer mierda. O sea, en el contexto en que yo tomé un pedazo de mi mierda y me la metí a la boca y empecé a masticarla y me acerqué al público, es porque el contexto era un contexto de mucha hipocresía, en donde todo mundo come mierda, pero con una sonrisa. Entonces, ¿qué hace el performer? Traduce esto que no se ve, como yo me dedico a traducir el dolor psicológico, la depresión, el dolor de que te buleen. Yo la traduzco con sangre, con dolor físico, porque el dolor emocional no se ve. Entonces nosotros traducimos aquello que sentimos, pero que no es obvio. Okay. Y eso es a lo que yo me he dedicado a hacer, claro, de una manera muy extrema, porque siento que es la única manera de poder penetrar en esa psique que está velada. Ok, entonces vamos ahora a lo que ocurrió. Ya entendimos qué es, y creo que era importante para saber el contexto de lo que es, en lo que sucedió el caso del que vamos a platicar. Uh-huh. A ti hace 2 años te invitan a ver un performance de una chica que tenía que ver con el tema de la violencia femenina, o contra la mujer o la violencia en general, y ella empieza su performance, y entonces ahora sí, ¿qué pasa? Bueno, yo no fui invitada realmente por ninguno de los organizadores. Yo llegaba de un viaje de presentar una performance en Europa, en Bruselas, y una amiga que fue y es mi alumna me dice, oye, va a haber este festival de performance, vamos. Le digo, no, yo estoy muy cansada. Y me dice, ándale, y así me sirve como un feedback para que me vayas diciendo lo que piensas de cada pieza. Entonces yo entre que, bueno, vamos por el gusto de estar con ella y todo, fui. Y lo que te puedo decir resumidamente, porque ya hemos hablado mucho de esta performance, es que tomando en cuenta que la performance fue una performance hardcore, la que esta performer hizo, y que me interpeló, y que yo interactué con ella de una manera violenta, igual de agresiva que la que recibí, mi interacción fue acorde con lo que ella me pedía. Sí, porque ella fue y los testigos y todos dicen que por así decirlo, te hacía llamamientos, a ver, te ponía a prueba. Sí, digamos, ella me hace una invitación textual, literal, y también en gestos y en movimientos para que yo intervenga de cierta manera dentro de su performance. Eso se conoce como abres la performance hacia la audiencia y el público entra en tu discurso y hay un feedback entre las dos para crear una pieza. ¿Y eso es común en el performance? Por supuesto. ¿Y ella llamó a alguien más en el público? Sí, pero generalmente el público no muy avesado en este arte que ya es muy conocido, pero no tan como uno quisiera, pues se hace a un lado, no sabe cómo intervenir frente a alguien que grita, a alguien que te pone a prueba, como tú dijiste, pero que te provoca. Te provoca, sí. Al ver yo que es parte de la línea performática que yo manejo, debido a mi ética profesional, no la dejo pasar como, ay, no me interesa tu pieza, sino digo, a ver, esta performer quiere
una interacción, bueno, yo voy a responderle a su invitación y entonces interactuamos. Pero al cabo de casi 1 año y medio, empieza a haber un linchamiento mediático acusándome de agresión sexual y habla de una denuncia legal contra mí por haber realizado esta agresión sexual. Ahora, mientras ocurría el performance, ella aceptó todo lo que tú o sea, tu propuesta, tu contrapropuesta. Nadie hizo nada, o sea, todo el mundo estaba como participando, ¿no? Es decir, esto era como consensuado, como dentro de este universo que se llama performance, ¿no? Ese es justo el punto, Rebeca, que es claramente el elemento consensual, y es lo que hemos platicado muchas veces, Rocío y yo. La definición que nos aplica en temas de violencia sexual es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que dio en el caso Rosendo Cantú y Fernández Ortega y otros contra México. Son 2 sentencias sobre mujeres indígenas que fueron víctimas de agresión sexual por parte de elementos del ejército. En esos casos, la Corte lo que nos estableció es que la violencia sexual son acciones de naturaleza sexual, que aquí en el caso de Rocío podemos ver acciones de naturaleza sexual diagonal artístico, es decir, es un acto sexual lo que sucedió frente a las personas que presenciaron este acto en un contexto artístico que es el arte del performance. Y además dice que se dan sin su consentimiento y que pueden o no implicar la invasión del cuerpo humano o incluso ni siquiera implicar tocamientos. Es decir, la clave de la violencia sexual no es que tú toques a la otra persona, es que lo hagas sin consentimiento, porque, por ejemplo, una connotación verbal puede ser violencia sexual. Enviar, lo hemos hablado una vez, enviar una foto o tomar un video o difundirlo sin el consentimiento de la persona implicada, eso es violencia sexual. Pero justo como hablamos en nuestro episodio de estreno, la clave es que la persona consienta. Y en el contexto de lo que comentó Rocío, y cuando yo tuve conocimiento del caso, dije, es que aquí claramente hay consentimiento por dos factores que quisiera poner en la mesa y Rocío me dirá si esto es verdad o no. El primero es, a ella la increparon directamente. Esta persona que estaba realizando el performance le dijo, tú que te las das de hardcoreera, tú que eres pues tan atrevida, atrévete a esto. No, bueno, estamos en internet, podemos decir malas palabras, creo, ¿no? Sí. O sea, porque más no fue sutil, era... ¿Qué te dijo exactamente? ¿Qué te dijo? Así, lo que recuerdo es, lo primero fue, ¿qué onda, pinche morra? ¿Qué pedo? Yo soy la más puta de todas. A ver, cógeme por el culo. Y se me puso en 4 y me enseñaba las nalgas y se las tocaba diciendo, ¿qué? ¿No te gustan? ¿No te gustan? Directamente a ti. Directamente a mí. Y justo lo que yo creo aquí, Rebeca, Rocío, es, siendo Rocío una persona tan conocida en el mundo del performance, es decir, yo no soy un ávido consumidor de performance, pero sé claramente quién es la congelada de uva, y creo que cualquier persona que se precie de hacer performance en este país sabe quién es la congelada de uva. Entonces, porque además, Rocío, el acompañante de esta chica al final te dice que ella está feliz porque tú eres un referente. Es como estuve con Ignacio López Tarso. Exactamente, con la más conocida, con la más famosa en México, y me siguió el performance, ¿no? ¡Wow! Yo declaré en un momento que había sido su novio el que me dijo, pero parece ser que no es el novio. Yo no sé exactamente qué persona fue, pero sí bajó después de la performance, de esta performance, bajó de las escaleras de los camerinos y me tocó el hombro y me dijo, la morra, tal vez la morra, y yo entendí la novia, algo así, pero lo que me dijo textual es, está feliz porque sabe que tú fuiste la que interactuó con ella, la congelada de uva en su performance. Y es lo que me parece a mí un elemento de consentimiento indubitable. Es decir,
ella sabía quién es Rocío, la congelada de uva, y a ella le dirigió y le hizo estas manifestaciones que son, y hay un consentimiento tanto expreso, es decir, ella le dice esencialmente cógeme, y hay un consentimiento también tácito, y aquí voy a la segunda parte, que es el contexto del performance. Y la violencia sexual debemos entenderla en contexto, es decir, las interacciones que se dan entre personas de naturaleza sexual depende mucho del contexto, ¿no? Hablábamos previo a la grabación de este podcast, si hay un matrimonio y en este matrimonio las personas que lo integran comienzan a besarse, pues no necesitan decir vamos a coger, sino es algo que se puede interpretar. ¿Por qué? Porque es una interacción dentro de un contexto, una relación de pareja consensuada, donde incluso existe una relación afectiva. En el contexto del performance se entiende, y es lo que nos explicaba Rocío, que el público es parte de la obra y que además lo que está sucediendo en tiempo real y es una interacción real, es decir, no es un ensayo, no es una obra donde hay un guión, entonces donde las acciones son simuladas. Tú matas a alguien en una obra de teatro, golpeas a alguien en una obra de teatro y es una simulación. El performance es real. O sea, tú sí tuviste un encuentro sexual con ella fuerte. Pues digamos que hubo un erotismo dentro de la acción, se puede llamar sexual, agresivo, tal como se planteó, como lo planteó la performer. Sí, es eso lo que sucedió, pero se sacó de contexto. O sea, sí, pero digamos que el performance terminó y, o sea, ella en ningún momento pidió auxilio, ella en ningún momento, no sé... Dijo para, justo, exacto. Que sería claramente el elemento contra, es decir, hay un consentimiento expreso, pide que lo realice Rocío, hay un consentimiento tácito por el contexto en el que está ocurriendo, y además aquí hay un elemento clave. La artista del performance en ese caso no era Rocío, era la otra persona, y esta otra persona tenía el control del espacio, es decir, ella montó el espacio, tenía un staff, sabía lo que ella quería que sucediera, aparece Rocío, comienza a darse esta interacción, pero ella en algún momento pudo haber dicho para y no lo hizo. Quien lo hizo es una persona externa. Claro, porque, o sea, dentro de todo, pues hay un tema de que, vaya, había cuántas personas, 70, entiendo, digamos, en el público. 50, o sea, 70 o más. ¿Sabes? O sea, y pasaron 2 años y nadie comentó, oye, vi una cosa que creo que no está bien, o sea, dentro de lo que es el performance, sucedió como tenía que suceder, había consentimiento, y como ya dijimos, o sea, esta es una vivencia real, y la chica, esto es lo más importante, nunca dijo, prendan la luz, hasta aquí llegó. Párenla, deténganla. Hizo alguna señal de auxilio, es decir, a mí me ha pasado, digo, yo sé que yo hago teatro, pero donde sabemos que tenemos señales porque hay alguien que está colgado en una cuerda, o porque hicimos Houdini hace muchos años y ya teníamos elementos para saber si el señor estaba bien bajo del agua, porque aunque sea un truco de magia, pues conlleva riesgos, ¿no? Entonces, aquí no hubo nada, o sea, ¿y cuánto? ¿hubo tiempo suficiente para que hubiera habido un auxilio o ya hasta aquí llegamos, prendan las luces, no sé? Ella dice que entró en shock, pero entró en shock cuando me lo pidió o cuánto después, porque creo que ella está confundida en lo que es teatro y performance. Hay muchas declaraciones que hablan de guión, de escenario, de de cómo se dividió la performance, que la performance no se divide en actos, ¿no? O sea, creo que ella hay una frase que evidencia mucho esto que dice, es que para mí el escenario es un juego, pero ella, o sea, yo lo llevé a la realidad. Es muy contradictorio esto, porque la performance es realidad. Entonces, ¿qué pasa? Y además era un festival.
Sí. O sea, no era, o sea, estaba dentro de algo que seguramente tuvo que inscribir, que seguramente había unas bases, que seguramente Un curador, una exactamente organización había, de cultura es decir, que no, apoya. no es como que de repente dijo, se me ocurrió que voy a hacer un performance Y llegó y se paró. llegó y se paró, en plena consiguió calle. una sala, no consiguió una sala teatral, la rentó, no, era dentro de un evento en el que se presupone por las bases, por las personas que actúan, por la curaduría, es un evento en el que saben de qué se va a tratar. Claramente tuvo que haber una descripción de la obra y es algo que hemos platicado mucho Rocío y yo, ¿no? En un tema de prueba, ¿no? Porque en el derecho siempre tenemos que establecer elementos de prueba y aquí es claramente tenemos la definición técnica de lo que es el performance, que además estamos hablando con quizá la persona que más sabe de performance en México, que es Rocío, pero... No sé si la que más sabe, pero una de las que más ha hecho performance alrededor del mundo sí que lo soy. Y claro, esto te está afectando. Y hay otro punto, ¿no? Exactamente. Que es justo con el linchamiento mediático, ¿no? Es decir, justo yo tengo conocimiento del caso porque hay un linchamiento mediático contra Rocío que a mí me parece profundamente injusto. Yo estoy siempre en contra de los linchamientos mediáticos, sean de la naturaleza que sean. ¿Por qué? Pues porque por eso nos dedicamos al derecho, porque creemos que las cosas se tienen que resolver conforme a las leyes. Entonces, yo le ofrezco el apoyo a Rocío, investigamos por los canales legales adecuados y todas las autoridades de la ciudad, tanto judiciales como la fiscalía, nos dicen, yo no tengo nada contra Rocío, ya no hablemos de una orden de detención contra ella, investigamos una orden de aprehensión en contra de Rocío, no hay una investigación en curso. Y esto lo que significa es que esta persecución contra ella ha sido solamente en lo mediático, ¿no? No se garantizó, porque los medios no garantizan desafortunadamente la presunción de inocencia, ¿no? A ti te señalan en una publicación de Instagram, en una publicación de Facebook, en un Twitter, y ya eres culpable porque lo dice la red social, ¿no? Cuando en realidad, pues todo esto se tiene que someter a una serie de probarlo, ¿no? Y eso es lo que platicamos mucho Rocío y yo en esta interacción abogado-clienta que hemos tenido y es, pues, justo los videos que hay sobre lo que ocurrió, entender el contexto del performance, entender en los contextos en los que ocurre la violencia sexual y nos damos cuenta que desde mi punto de vista, y llevo muchos años trabajando el derecho, es que aquí no hay un elemento delictivo y aunque hubiese una denuncia, mi percepción es, aquí no hay un delito que perseguir y lo que sí es, ha habido un linchamiento mediático profundamente injusto contra Rocío. La palabra clave aquí es consentimiento. Exactamente, Rebeca. Aquí, para que una interacción sexual se dé y se convierta en un hecho delictivo, tiene que haber ausencia de consentimiento. Puede ser expreso o tácito. Hay personas que no pueden dar su consentimiento. Generalmente se habla en casos de niños, niñas, adolescentes, personas con alguna discapacidad que están imposibilitados para hacerlo. En este caso estamos hablando de dos mujeres adultas que realizaron una acción pública en la que una de ellas tenía el control del espacio público y que invitó a la otra, sabiendo quién es, a que realizara conductas de naturaleza sexual en público y que además, teniendo ella el control del espacio, nunca expresó una ausencia de consentimiento, nunca negó el consentimiento. Por ello es que decimos pues que aquí si hay algún delito es lo que se ha cometido en contra de la carrera, del prestigio de Rocío y no en el contexto de que esto ocurrió. Rocío, para tener más conocimiento del performance, porque bueno, en América Latina, como en los países anglosajones o Europa, es muy común y vemos cosas que pueden perturbarnos como sacarse sangre en público, o sea... Introducirse objetos analmente, vaginalmente. Como congeladas de uva. Como congeladas de uva. De ahí su nombre, ¿no? El nombre. Entonces, bueno, es verdad que sí en México se conoce bien la performance, pero como decía Mario, es en un contexto todavía
pequeño, no tan difundido como en otros países. Pero, por ejemplo, Rocío, Mario, que es nuestro productor y que es un gran bitlema, le dijimos, bueno, una persona que hace performance es Yoko Ono, por ejemplo, ¿no? Que en alguna ocasión se sentó en un escenario a que le arrancaran la ropa, por ejemplo, ¿no? Y ese es un performance, y a lo mejor si nuestro público quisiera saber de performance, ¿dónde podría buscar? ¿Cómo nos podríamos enterar de qué es el performance? Pues mira, la palabra es performance art, porque performance también puede ser danza, alguien cantando, alguien tocando un instrumento, pero performance art o arte en vivo, o mejor, como tenía el título de este festival, arte acción. Entonces tú te metes a Google, a ChatGPT, a donde tú quieras y buscas arte acción. ¿Y tú, Rocío, tienes alguna, pues no sé, escuela? Porque decías que ibas con una alumna. Si tienen interés en aprender contigo o profundizar más contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Pues fíjate que qué bien que lo mencionas, porque yo tuve que cerrar todas mis redes sociales y perder con ello, pues, toda una historia. No importa, pero yo les puedo decir que quien esté pasando por un linchamiento mediático, y aquí quiero referirme a mi gran amigo de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, que se suicidó por un linchamiento mediático, y aún así, lo que dice Miguel Ángel Quintana Paz, un filósofo español dedicado al movimiento woke, la gente ni aún así lo perdonó. El movimiento woke no perdona, castiga. Tú tienes que pedir perdón, pasas como esa vergüenza de aceptación de lo malo que hiciste, pero nunca eres perdonado. Entonces, si es que hiciste algo malo. Sí, pero ¿cómo responde la gente después de que él da una carta diciendo que él no hizo lo que hizo? Los que lo acusan dicen, ya ves, era un cobarde, se lo merecía, pues qué tonto que se haya suicidado, y qué bueno, así nos quitamos una lacra de encima. O sea, no hay manera de convencer al mundo del woke que tú no hiciste. Por eso es un linchamiento. Esa es justo la preocupación, y es donde un espacio como nuestra firma legal Pérez Rivera, Salas y Peña, pues procuramos acercarnos a las personas, y si alguno de ustedes sabe o es víctima de un linchamiento mediático, se pueden acercar a nosotros, así como lo hicimos con Rocío, y buscar alternativas legales para frenar este linchamiento mediático, porque claramente, pues ya hablamos, y Rocío nos cuenta un caso muy lamentable. Hay personas cercanas a también esta firma, que eran cercanas a Armando Vega Gil. Fue una cuestión lamentable, y como dice Rocío, ni así paró, es decir, ya cobró una vida y ni así paró, y parece que no va a parar, ¿no? Y que cualquier persona, y aquí quiero hacer un distingo legal que es importante, ¿no? Las personas, en los casos que hemos conocido, de personas que van ante una autoridad y denuncian y se enfrentan al monstruo de la justicia, en muchas ocasiones yo creo que están diciendo la verdad. No el 100%, pero un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque ya tuvieron ese también valor y de enfrentarse al monstruo de la justicia y presentar una denuncia. Pero por otro lado, no es lo mismo que hacerlo en un Instagram, en un Twitter, en un Facebook, ¿no? Eso es muy fácil. Desde tu sillón, desde tu cama, desde tu auto. Pues esta persona me hizo y entonces quiero que la funen, que la cancelen, ¿no? Eso es muy distinto, y eso es algo que en un Estado de Derecho creo que no podemos permitir. Y no solo a una víctima, o sea, es que son cientos, no sé si puedo decir miles, pero es un movimiento que mundialmente cobra vidas constantemente. Claro, con gente ellos que se siente culpable y se suicida. ¿Qué más? Quisiera decir algo. Mucha gente, así como dices, desde su sala, desde su cama, desde donde están a través de las redes, sin saber ni siquiera el contexto donde pasan las cosas, sin tener ni siquiera la noticia de que sí es castigar a esa persona porque vieron que había cometido un delito,
sin prueba alguna, te quieren acabar. Pueden decir lo peor de ti. Y nadie se tienta el corazón para ver si es cierto o no. Es como, aquí hay fuego, vamos a echar más leña. Y si eres violadora, si eres agresora sexual, también eres pedófila y también eres todo lo que se pueda agregar para que tú te vuelvas lo peor del mundo, para que nadie tenga respeto por ti y te estigmatizan de tal manera que hay mucha gente que ya no sale a la calle, que ya no regresa a trabajar. Y yo quiero hacer esto en favor de todos aquellos que han muerto, porque no es difícil matarse después de un linchamiento mediático, ni regresar a trabajar, porque sabes que ya nadie te cree, que nadie te respeta, que no vas a poder contra ese monstruo que lo que quiere es acabarte, ¿no? Y que aunque pidas perdón, sigues siendo culpable por toda tu vida. Entonces, creo que hablar sin fundamentos y definir a una persona porque otro dijo algo y porque le parece que sí, que es una performance. Mucha gente no lo sabe y aún así dice, sí, cometió esto, sí, era culpable, es culpable, cárcel, que la maten, está suelta, cuidado, es peligrosa, puede hacer algo. Todo eso es un invento, todo ese es aire caliente que no existe, pero se vuelve una realidad. Así que cuidado, mucho cuidado. Y pues caíste en blandito con Pérez Rivera. No, yo lo agradezco y quiero que por favor tomen el nombre de Héctor Pérez Rivera, porque te puede salvar la vida. Y pues muchas gracias por el agradecimiento. Tus datos, Héctor, Rocío, para que te busquen pues alguien que esté en esta situación, alguien que desafortunadamente haya o tenga un linchamiento mediático y que lo tengan presente, porque esto pasó 2 años, esto está ocurriendo 2 años después de ese suceso. Nunca hay tiempo para que alguien, y ahora que todo mundo tiene cámara y que puede descontextualizar, que puede decir, que pueden, ¿no? Después de mucho tiempo de alguna acción que haya sucedido, ¿cuáles son los números? Más bien las redes de contacto. Estamos emocionados porque pues se nos ha desbordado un poquito, Rocío, y con justa razón y con justa medida. ¿Cuáles son los redes de contacto de Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal, querido Héctor? Muchas gracias, Rebeca. Ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, @PSP Defensa Legal, en Facebook, Pérez Rivera Salas y Peña, en Google, en nuestra página de internet, que tiene un enlace con un número de telefónico de emergencia 24/7, que es perezriverasalasipena.com. Yo agradezco muchísimo la valentía de Rocío de estar en este espacio, de hablar con esta franqueza y con esta sinceridad. Y yo creo que le da una nueva dimensión a este espacio de Amigos con Derecho, y pues que sabe que Rocío y quienes nos escuchan, que son nuestros amigos, nuestra amiga, y pues que como todos pues tienen derechos y aquí estamos para defenderlos. Pues esto ha sido Pérez Rivera Salas y Peña, Amigos con Derecho. Gracias, Rocío, todo va a estar bien. Gracias, Héctor. Muchas gracias, hasta luego. Amigos con Derechos. Amigos con Derechos. Con Héctor Pérez Rivera y Rebeca Moreno. Presentado por Pérez Rivera Salas y Peña Defensa Legal. Amigos con Derechos, en donde hablamos claro y actuamos justo.